Los quiero invitar a que dejemos la Biblia abierta allí en Mateo 5, donde nosotros acabamos de leer ya la tercera bienaventuranza. Y como hemos visto hasta aquí, como hemos visto hasta ahora, las bienaventuranzas son, a grandes rasgos, una descripción del carácter del cristiano. Son una descripción de cómo Dios también nos va haciendo crecer. Y son características que el cristiano que ha sido ya salvado por la gracia del Señor tiene en su vida. Las bienaventuranzas no son un camino de reglas para que nosotros nos comportemos según esas reglas a fin de obtener alguna salvación. Esa no es la idea, no es el propósito y no es el sentido de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas lo que hacen es una descripción de aquellos que ya han sido salvados por gracia, ya que no somos nosotros salvos por causa de nuestro actuar, de nuestra conducta o de cómo nosotros nos comportamos a fin de ganar puntos con Dios. No es así como nos salvamos. La salvación es por gracia, como ustedes bien saben, mediante la fe en Jesucristo y en su obra a favor de nosotros. Así que lo que está haciendo Jesús aquí es describir cómo el carácter del cristiano va creciendo y cómo estas características se van, por así decirlo, acumulando. No es que se deje una característica para pasar a la siguiente. Jamás el Señor dice que nosotros tengamos que dejar de ser pobres en espíritu para entonces empezar a llorar y dejar de llorar para entonces ser manso. No, no es así. Sino que se van de alguna manera acumulando. Partimos nosotros nuestra vida cristiana reconociendo nuestra miseria espiritual, nuestra absoluta incapacidad de salvarnos a nosotros mismos porque no hay recursos en nosotros, ni bondad, ni fuerzas para que nosotros podamos realmente obedecer a Dios o alcanzar salvación en Él. No hay recursos en nosotros, así que partimos con la primera bienaventuranza, bienaventurados los pobres en espíritu, aquellos que no tienen absolutamente ningún recurso. ¿Por qué? Porque al reconocer que no tienen ningún recurso, entonces Dios actúa en ellos y por ellos salvándolos, de los tales el reino de los cielos. Luego entonces nos dice que son bienaventurados los que lloran. ¿Por qué? Porque cuando yo reconozco la miseria espiritual en la que yo encuentro y mi absoluta incapacidad de salvarme, lloro por mi pecado. Lloro al ver mi condición de pecador y me arrepiento. Y entonces, ¿qué ocurre? Que el mismo Dios nos da su consuelo. Que viene entonces el abrazo misericordioso del Padre amoroso que muestra toda su misericordia hacia nosotros, consolando nuestros corazones y trayendo, por lo tanto, consuelo genuino, permanente, perdurable. El consuelo de su presencia, el consuelo de su gracia con nosotros. Así que son bienaventurados los que lloran su pecado. No solo los pecados claramente, evidentemente pecaminosos. No solamente llorar, ¿cierto?, por el robo, llorar el homicidio, llorar el adulterio, llorar la fornicación, sino también llorar porque hago las cosas religiosamente pero movido por el orgullo. Porque tal vez hago cosas que son buenas y que debo hacer, como reunirme en una iglesia cristiana. Y no tengo que dejar de hacer eso. El problema es que lo hago con un corazón maligno. Lo hago para que otros me vean. Lo hago para ganar la aprobación de otros. Entonces hay un mal corazón en lo que yo estoy haciendo. El desafío no es dejar de hacer lo bueno que estoy haciendo, sino aprender a hacerlo con un corazón bueno, con un corazón realmente movido por el amor y la gratitud. Pero mientras no nos demos cuenta que tenemos que arrepentirnos de todas esas cosas buenas que hacemos con un mal corazón, no hemos aprendido a llorar como deberíamos llorar. Y entonces Jesús dice, bienaventurados los que lloran, los que saben arrepentirse. ¿Por qué? Porque serán consolados, recibirán consolación. Entonces, el cristiano va creciendo en su vida cristiana. Aprende y toma conciencia y no pierde esa conciencia de que es miserable de espíritu. Aprende a arrepentirse y no pierde la capacidad de arrepentirse, sino todo lo contrario, desarrolla el hábito de arrepentirse. Y aquí no es necesario que entremos en detalle, tuvimos toda una serie hablando sobre eso. Estamos hablando de hábito, hábito del corazón. No estamos hablando aquí de una mera apariencia de arrepentimiento o de hacer un mero ritual externo. No, estamos hablando de un hábito del corazón. El hábito de arrepentirse. El saber que solo crecemos en la vida cristiana mediante arrepentimiento y fe. Arrepintiéndonos por nuestros pecados paso a paso
y volviendo una vez más a creer y creyendo cada vez más profundamente en la obra de Cristo a nuestro favor. Así se crece en la vida cristiana. El cristiano no crece sintiéndose cada vez más fuerte, menos pecador y cada vez más santo. No es así como crece el cristiano. El cristiano crece porque cada vez se da cuenta más de su incapacidad y de su necesidad de Cristo como Salvador en su vida. Y es así como el cristiano, por lo tanto, va creciendo en santidad. Porque cada vez más es la obra de Cristo en él. Es el Espíritu de Cristo en nosotros y no nosotros ni nuestras fuerzas. Entonces, viene la tercera característica naturalmente. Ser mansos. Eso decía una versión más antigua, que es la Reina Valera, decía, bienaventurados los mansos. ¿Ya? Y cuando yo era chico, los profes de escuela dominical nos decían manso, no menso. ¿Ya? Y es importante hacer esa diferencia. Ya la vamos a ver. ¿Ya? Bienaventurados los mansos. Y la mansedumbre es la característica de alguien que está en paz. Es la característica de alguien que no está exigiendo. Es la característica de alguien que no está demandando. Es la característica de alguien que no está constantemente reclamando porque se siente indignado. Hemos hablado y volvemos a decirlo, ¿cierto? Que la idea de indignarse y la idea del verbo indignarse, cuando alguien se indigna, significa que se enoja y se llena de ira porque no lo están tratando conforme a la dignidad que él piensa que tiene. No me estás tratando conforme a mi dignidad, entonces me indigno. Y esto es todo lo contrario de la mansedumbre. Es todo lo contrario de la mansedumbre. Entonces, aquí traduce muy bien la NBI que nosotros leímos, dichosos los humildes. Humildes. Obviamente se refiere a humildad de espíritu, a humildad de corazón. Porque es posible tener una apariencia de humildad. Ponerse una ropa de humildad, una máscara de alguien humilde. Y parecer humilde, pero en realidad ser alguien muy, muy orgulloso y muy arrogante. Hay gente que incluso hace votos de pobreza voluntaria para mostrar aún en su vida económica que son humildes. Hay personas, ¿cierto?, que están siempre, que nunca levantan la voz, ¿cierto? Hablan siempre así, con suavidad. Pero eso no los hace humildes. Son personas tremendamente orgullosas, que jamás dan su brazo a torcer, que jamás reconocen un error. Siempre los otros están equivocados. Ellos siempre tienen la razón. Sí, a lo mejor no se altera, no levanta la voz, pero es alguien arrogante. Entonces, aquí no está hablando de una apariencia de humildad como la sociedad entiende. Aquí Jesús está hablando de la humildad real, la de corazón, la mansedumbre. Y la mansedumbre es una característica que está asociada con dos cosas que vamos a ver hoy en nuestro mensaje. Está asociada con lo que ya dicen las bienaventuranzas anteriores. Está asociada con el reconocimiento de la propia indignidad y de nuestro propio pecado. Y en segundo lugar, la mansedumbre está asociada con la esperanza puesta en el futuro que Cristo traerá. Estas dos características, estas dos cosas son la raíz, la base de una vida que vive en verdadera mansedumbre. Si tú piensas, y ya a esta altura del mensaje, si es así bacán, ¿cierto? El Espíritu está actuando en tu vida, entonces, porque todavía ni siquiera he entrado en el detalle, pero si ya a esta altura del mensaje tú dices, oye, me falta ser manso, no tengo mansedumbre, entonces ya te muestro y te digo qué es lo que la palabra del Señor nos dice de lo que es, de alguna manera, la raíz, lo que origina una mansedumbre genuina. Es el reconocimiento de mi propio pecado e indignidad, por un lado, y la esperanza puesta en el futuro que Cristo traerá. Estas dos cosas permiten que alguien viva una vida de verdadera mansedumbre. Y eso es lo que nos apunta justamente el texto aquí. A eso nos apunta justamente el Señor Jesucristo en esta bienaventuranza. Entonces, una vez más nos volvemos a encontrar con esa palabrita, ¿cierto? Bienaventurados, dichosos, felices, dijimos nosotros, no como sentimiento subjetivo de bienestar, no ese tipo de felicidad, sino felicidad como algo objetivo, ser objetivamente feliz. Una vida que es vivida en el propósito de Dios, una vida que es vivida conforme a la voluntad de Dios, la verdadera felicidad de saber que en esta vida hay un propósito, hay un Dios que nos sustenta y que nos conduce. Esa es la felicidad. Y aquí entonces nos dice que hay gozo, hay dicha, hay bienaventuranza. Si este es el carácter del cristiano que va creciendo en su vida cristiana, que se va desarrollando en su vida cristiana, que va siendo cada vez más como Jesús, que va creciendo y desarrollándose en su fe en el Señor,
Es interesante que Cristo describa, por lo tanto, la verdadera santidad como dicha, gozo, bienaventuranza. ¿Sabes por qué? Porque la mayoría de las veces, ¿con qué nosotros asociamos la santidad? Con ceño fruncido, con vida triste y amargada. Es el santo, ¿no? El santo es esa persona que está compungido todo el tiempo. El santo es aquel que vive su vida en el sufrimiento y en el dolor. El secreto de la santidad. El secreto de los hombres y mujeres de Dios que vivieron en santidad es que aprendieron a descubrir la raíz, el origen, la fuente de la verdadera felicidad y del verdadero gozo. El secreto de la verdadera santidad es entender que por detrás de la búsqueda constante de santidad y de santificación hay ni más ni menos que una búsqueda constante de placer, una búsqueda constante de deleite, una búsqueda constante de aquello que es delicioso, deleitoso, gozoso, placentero. Y por lo tanto, la verdadera santidad consiste en saber qué placeres son menores para preferir los placeres mejores. Hay placeres que son tan pequeños, tan débiles, tan de poca importancia que Dios nos dice, no sigan esos placeres. En sus mandamientos Dios nos dice, no siga esos placeres, porque son malos placeres. El problema no es los placeres en sí. Dios quiere que vivas una vida de placer, placer perpetuo, gozo perpetuo, deleite eterno. Dios te quiere gozoso y deleitándote, porque Dios te creó para eso. Dios te creó para ser alguien que vive en el deleite. ¿Y cuál es el tema? Que hay placeres que son menores. Y por eso Dios nos dice, no des falso testimonio contra tu prójimo. ¿Por qué? Porque ese placer de hablar mal de otros dura poco. Es un placer corto, chico, penca. Es un placer donde yo pelo y mientras estoy pelando, claro, está ese placer de comullar. ¿Eh? Y vamos ahí hablando. Pero ¿qué ocurre después? Dañas relaciones. Poco a poco la gente se da cuenta qué tipo de persona eres tú. Y dicen, si esa persona conmigo habla mal del otro, quizás ¿qué hablará de mí cuando yo no estoy? Y te empiezas a quedar solo y a ser una persona cada vez menos confiable para otros. Poco a poco, eso que parecía un placer se torna en un dolor, en un sufrimiento que se prolonga. Así con cada uno de los pecados que Dios nos dice en la Escritura. La gran característica de estos pecados que nosotros reconocemos como pecados es que son placeres muy cortos y que a cambio de esos placeres vienen sufrimientos y dolores muy largos. Es lo que hay por detrás de una adicción. Breves minutos de placer para tener después una vida destruida. Es lo que hay por detrás del adulterio y la fornicación. Breves momentos de placer para tener una familia destruida y las confianzas destrozadas. No hay genuino placer. Ese placer es pequeño, es menor. Y Dios, que es el Dios que nos creó para el placer y para el gozo mayor, nos dice, no hagan esos placeres, no vivan esos placeres. ¿Me entienden? Dios no es un aguafiestas. Dios es el que te indica dónde está la verdadera fiesta. La que dura, la que perdura, la que no se acaba, la que es eterna. Entonces, ¿cuáles son los placeres mayores? Aquellos que no solamente te dan un momento de placer, sino cuya consecuencia también son placenteras, cuyas consecuencias son de alegría, cuyas consecuencias producen alegría en ti y en los que te rodean, cuya consecuencia es gozo para ti y los que están contigo. Y entonces ese gozo perdura, y mientras más dure el gozo, más grande es ese placer, ¿o no? ¿Es muy tonto lo que estoy diciendo? Un placer chico dura poco, un placer grande dura mucho, un placer eterno dura toda la eternidad. Por eso el mayor placer es conocer la presencia de Dios en tu vida. El mayor placer es saber que el Señor te ama, que ha tenido misericordia sobre ti y que viene a tu corazón para tener comunión contigo y te abraza con su amor eterno y mediante el poder de tu Santo Espíritu toma contacto directo contigo y te dice, tú eres mi hijo amado, en ti siento un gran placer. Y de tus labios entonces brota desde un sentimiento profundo, no solo de labios, pero en tus labios brota algo que sale desde tu corazón como un fuego. Padre. Y le dices al Señor Padre, y lo llamas Padre, y te deleitas en esa paternidad, y te alegras en haber sido adoptado como hijo.
y en esa comunión íntima que solo tú conoces como esa comunión con Dios, ahí está el placer perdurable, el mayor de todos, el que no se agota, con el cual nada se compara. ¿Nos vamos dando cuenta? Y el Señor nos dice, ese es el placer que yo te prometo, esa es la vida eterna, tener comunión conmigo. Esa es la vida eterna, tener comunión con el Padre. Esa es la vida eterna, tener comunión con Dios a través de Jesucristo y que esa comunión sea por siempre. Y en eso consiste la vida eterna, en que estaremos con Cristo eternamente. Entonces esta es la lógica de Dios. Por eso cuando Él describe el carácter de un creyente que ha crecido en santidad, que es maduro, que es santo, Él dice que es un bienaventurado. Él no dice que es un sufriente, ceño fruncido, amargado, que anda doliente y sufriente toda la vida, no. Cuando describe el carácter del cristiano maduro, lo describe como un bienaventurado, como un dichoso. Ahí está el secreto de la santidad. Ese fue el secreto que descubrió Pablo. ¿Se fijan? Es el secreto de Pedro. Es el secreto que descubrió María Magdalena. Es el secreto que descubrieron todos aquellos que siguieron a Jesús. Que la verdadera santidad consiste en placer, en gozo, y no en dolor ni en sufrimiento. Y consiste, por lo tanto, en dejar los placeres menores para buscar los mejores. Entonces, todo el concepto de bienaventuranza debe tomar para nosotros un carácter sumamente importante. De esto se trata lo que el Señor nos está apuntando. Este es el camino que Él nos muestra. Y claro, es un poco contracultural, porque primero nos dice que ese gozo y esa alegría no está en tener muchas riquezas, sino en ser pobre de espíritu. Y en reconocer esa pobreza de espíritu, en reconocer que no tengo recursos. ¿Pero por qué? No hay irracional, hay un motivo para eso, hay una razón, hay una lógica muy clara. Porque aquel que reconoce que no tiene ni un recurso en sí mismo, depende de los recursos de Dios. Y entonces, esos recursos son mejores que los nuestros, siempre. Y es Él entonces quien nos toma en nuestra pobreza y nos salva, y nos rescata, y nos libra de la condenación. Luego entonces, más contracultural todavía, dichosos los que lloran. ¿Cómo haber alegría en llorar? Bueno, porque es llorar tu pecado, llorar el corazón maligno con el que haces incluso las cosas malas. Es el llanto de arrepentimiento. ¿Y por qué hay gozo en ese llanto de arrepentimiento? Porque entonces el Espíritu de Dios viene y te consuela directamente, y ese es un privilegio que pocos tienen. Si has conocido el consuelo de Dios, si has conocido el consuelo del Espíritu Santo en tu vida cuando pecaste, ¿lo conoces? ¿Sabes cuando metiste la pata a fondo? ¿Cuando pecaste? ¿Cuando dañaste tu vida? ¿Cuando dañaste a otros? Cuando estaba en ese profundo momento de dolor por reconocer que habías pecado y por fin te cae la teja, porque no es al tiro, no es de inmediato, ¿no? Uno peca y uno queda como medio atontado, ¿cierto? Y después de un tiempo algo ocurre y el Señor te muestra de la profundidad de tu pecado y te dueles por eso. Y entonces viene el Espíritu Santo y te consuela. ¿Conoces eso? Porque tengo una noticia, si no conoces eso, está bien que venga y te congregues, bacán, sigue haciéndolo. Pero aún necesitas conocer la conversión. Porque eso es la conversión. Esa es la conversión. Es cuando el Señor viene y te muestra por primera vez el mayor placer que existe. El placer de su gracia, de su misericordia, de su perdón, que consuela el corazón que llora de arrepentimiento. Entonces, hay una lógica en esto. Eres consolado por aquel que consuela mejor que nadie. Aquel que es la fuente de todo gozo y de todo deleite, Dios. Y luego entonces viene como consecuencia natural ser manso. Y ser manso tiene que ver con esto, ¿no? Con esto que nosotros decíamos. Y hoy día es súper complejo porque es contracultural hablar de mansedumbre. Hoy día más que nunca a nosotros se nos habla de la importancia de reconocer tu valor y de que exigir que otros reconozcan tu valor y de exigir que otros te den la razón y de exigir que otros reconozcan tu dignidad. Y no importa el camino que esto tome, esto está inundando nuestra cultura por todos lados. No importa el color político que tome, esto inunda toda la cultura por todos lados. Que tú tienes dignidad, que tú eres valioso, que tú eres un winner, que tú eres un campeón y haz que los demás te respeten como un campeón. Hasta en las iglesias evangélicas o pseudoevangélicas esto se está diciendo. Eres un hijo del rey y exige lo que demanda un hijo del rey.
Y todo el tiempo se está hablando de exigir, de demandar, de exigir derechos. Entonces yo tengo claro, y aquí yo sé, que a algunos de ustedes no les va a gustar lo que les voy a decir. No les va a gustar lo que Jesús está diciendo porque de verdad es contracultural. Jesús está diciendo que son bienaventurados los que no exigen sus derechos. Porque eso significa ser manso. Ahora, ¿por qué? ¿Cómo así no exigir los derechos? Vamos a entrar en eso. Cuando nosotros hablamos de exigir derechos hoy en día, ¿a qué la gente se refiere? A que yo tengo una dignidad, a que yo soy alguien que lo merece, a que yo soy alguien que merece cosas mejores. Trátame conforme a lo que yo merezco. Denme lo que yo me merezco. Y si tú no lo haces, entonces yo exijo y demando. Y como les digo, hoy día en este tiempo de ideología, porque no es más que una ideología, una idolatría cultural, el liberalismo, anticristiano, es súper anticristiano, de hecho el liberalismo, tiene uno u otro elemento que se lo robó al cristianismo. ¿Sí? Es como que robó unos ladrillos del cristianismo para construirse un edificio que es anticristiano. Eso es en realidad el liberalismo. Entonces, hoy día en estos tiempos de liberalismo ideológico que está por todos lados, básicamente hay gente que dice, no, mira, todo individuo es valioso y la autonomía del individuo es lo más importante y se endiosa la autonomía del individuo. Y tú entonces como individuo tienes que hacerte valer. Y uno de los caminos que se te propone es hacerte valer en el mercado. Muestra que eres más fuerte, muestra que eres más potente, haz valer tu valor. Y gana, sé un ganador, no un fracasado, un ganador, un winner. Y esta entonces es la idolatría de la victoria, la idolatría del winnerismo. Acabo de inventar esa palabra. Entonces, tú eres un winner y tienes que ser un winner y tú vas y conquistas todo porque tú eres el que puede vencer en el mercado. Entonces te propone el camino del mercado donde tú haces valer lo que tú vales, donde tú demuestras tu valor. Y así entonces tú te tornas el mejor emprendedor, tú te tornas el más próspero, te tornas el más poderoso. Yo soy igual que ustedes, pero poderoso. ¿Cierto? Entonces yo voy mostrando, ¿cierto?, este valor que yo tengo. El otro camino es, bueno, yo quiero que se me reconozca, yo quiero que se me reconozca mi dignidad. Es la misma motivación, es exactamente igual, es homóloga. Solo que el camino que se propone es distinto. Organicémonos y exijámosle al Estado que nos dé esos derechos. Entonces nos organizamos y hacemos una marcha y que se nos reconozca. Hacemos una marcha, hacemos una organización y vamos y hacemos lobby político para conseguir que mediante la ley el Estado entonces obligue a los demás a reconocer mi dignidad en esto. Porque he sido desplazado, he sido ignorado, no se me ha pescado, entonces yo exijo que mediante el Estado se reconozca mi dignidad. Incluso los que no quieren hacerlo lo van a tener que hacer porque la ley los va a obligar. El autoritarismo estatal por detrás. Y yo quiero utilizar ese autoritarismo estatal a mi favor. Es peligroso eso, ¿no? Es peligroso alimentar al Leviatán, porque en cualquier momento el Leviatán se vuelve contra ti también. Pero bueno, mientras me convenga, yo voy y lo utilizo y hago el lobby para que entonces... Miren, si no importa el color político que esto tome. Hoy día, ¿cómo le llaman? A uno le llaman a unas cosas derecha, a otro izquierda, ¿cierto? Pero ¿saben lo que es todo esto? Es un montón de gente y un montón de ideologías, así en plural, pero que en el fondo tienen una misma base, de personas que no son capaces de reconocer que no son nada delante de Dios. Y eso es lo contracultural del cristianismo, que debemos partir desde esa base y somos desafiados por Cristo a partir desde esa base. No soy nada frente a Dios. Partir desde esa base, desde esa incómoda y contracultural base, que no tengo ni un valor en mí mismo. Entonces, cuando yo parto desde ahí, yo voy aprendiendo lo que significa ser manso y humilde de corazón. Y esto es heavy porque realmente la mansedumbre, la humildad de corazón guarda relación justamente con esto. ¿Qué derecho voy a exigir? Piénsalo bien. ¿Qué derecho vas a exigir tú? ¿Qué derecho voy a exigir yo? Si ni siquiera el aire que entra a nuestros pulmones es algo que merezcamos. Ayer pecaste y tú sabes cómo tus pensamientos fueron pecaminosos ayer. Tú sabes cómo el día de ayer tu corazón se inclinó hacia lo malo. Tú sabes las palabras que dijiste y heriste a otro. Tú sabes el bien que debiste haber hecho y no hiciste. Y al abstenerte de hacer un bien que estaba en tu poder hacerlo y no hacerlo, pecaste según la palabra de Dios. Eso ya es pecado porque omitiste hacer algo que pudiste haber hecho. Tú sabes de qué maneras has pecado y de qué manera pecaste ayer, ¿o no?
Y hoy, sin embargo, abriste los ojos a un nuevo día. No te mereces este día. No debiste haber abierto los ojos este día. Hemos pecado, y el alma que pecare, cito la Biblia textualmente, el alma que pecare, esa morirá. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Por qué estás vivo? Respóndeme, ¿por qué hay aire en tus pulmones? ¿Por qué hay luz llegando a tus ojos? ¿Sabes por qué? Gracia. No mereces ese aire. No mereces esa luz. Y te indignas porque te quitaron el trabajo. Te indignas porque no estás comiendo lo que querías comer. Te indignas porque tu casa no está en el barrio que tú quisieras que estuviera. Te indignas porque tu salario no tiene los ceros que tú quisieras que tuviera. No, amigo. Ese es un grave problema del corazón humano. Hay gracia, gracia sobre gracia. Hay misericordia, misericordia inmerecida. Día tras día en tu vida y en mi vida. Dios nos da todo por misericordia. Nos vestimos por misericordia. Tenemos un lugar donde dormir por misericordia. Hay un techo sobre nuestra cabeza. No me merezco ese techo. Es gracia sobre gracia. ¿Y sabes cuál es el problema de nuestro corazón? Que nos acostumbramos a esa gracia y después empezamos a pensar que esa gracia es un derecho. Y no es un derecho. Delante de Dios no es un derecho. Yo no estoy hablando delante del Estado, delante de la ley, delante de las leyes humanas. Yo te estoy hablando delante de Dios. Delante de Dios. Delante de tu Creador, que te dio todo. Te dio la vida, te dio el aire para respirar. ¿Y tú para qué usaste tu vida? Para rebelarte contra Él. Te dio un corazón para que vivieras. ¿Y tú cómo usas tu corazón? Lo endureces para no volverte a Él. ¿No es así como te has comportado? Y Él te sigue dando vida. Mientras no comprendamos que no merecemos esto, nada de esto, no vamos a aprender a ser mansos. Vamos a seguir exigiendo, exigiendo, demandando, demandando. Y no importa el camino que tú decidas seguir. Si es de Winner zorrón, ¿sí? O si es de lana que protesta. No importa, me da lo mismo el camino que tú sigáis. A los ojos de Dios es el mismo desvío, es el mismo problema. No has reconocido que no hay justo ni un uno. Y no has reconocido que tú no eres justo. Que tus pasos se apresuran a hacer el mal. Que tu corazón solo se acelera por la maldad. Y allí entonces tu corazón se emociona. Caramba, si así nos emocionáramos por la presencia de Dios. Si con la pasión con la que corremos hacia el pecado, corriéramos hacia la adoración. Tú conoces tu corazón. Tú sabes cómo es. Tú sabes lo maligno que es. Reconoce, por lo tanto, que todo lo que tienes es solo gracia. Gracia sobre gracia. Favor no merecido. Por eso primero viene reconocer mi miseria de espíritu, llorar mi pecado, y entonces, ¿qué ocurre con ese corazón? Es manso. Es un corazón manso. ¿Qué voy a exigir? ¿Qué voy a exigir? Esto me recuerda una historia que nos contaba, que contaba en un libro, ¿no? Nuestro querido R.C. Sproul, que el Señor lo tiene en su gloria ya. Y R.C. Sproul dice cuando él hacía clases de teología, y esto para que ustedes vean que este problema es un problema transversal, universal, hasta los estudiantes de teología reformados tienen este problema. Y él entonces, haciendo clases de teología, él viene y empieza el semestre y les dice a sus alumnos, bueno, alumnos, estas son las fechas de los trabajos, aquí están las entregas de trabajo, tienen que entregar informes de lectura de esto, estas son las fechas, y les aviso cuáles son las reglas. Cualquier trabajo atrasado tiene un 1. ¿Y eso qué significa? Ustedes tienen que llegar a la clase ese día con el trabajo en su mano y entregármelo en el escritorio y luego pasan a la clase. Eso significa llegar con el trabajo. Cualquiera de ustedes que no haga eso, tiene un 1. ¿Queda claro? Queda claro, profe, dijeron todos los reformados. ¿Ah? Todos con su barbita, ¿sí? Todos con su pipa. Eran muy reformados todos ellos. Publicaban en Facebook, troleaban en Facebook. Ustedes conocen ese tipo. Y entonces estaban todos ahí muy reformados. Dijeron, sí, profe Sproul, Dios lo bendiga. Y llegó la fecha de la primera entrega del primer trabajo. Y llegan todos con su trabajo, ¡fum, fum, fum! Algunos con ojera, pero no importa, está bien, vale igual, chum. Llegaban con su trabajito y de repente llega un alumno y se le acerca, profe Sproul.
no alcancé a terminar el trabajo, profe, le pido 1000 disculpas y con un dolor en su corazón, hermano. Sproul fue movido a misericordia. Y le dice a este alumno, bueno, mira, entrégamelo, ¿lo puedes entregar mañana? Sí, se lo puedo entregar mañana, profe, me quedo toda la noche y lo termino. Perfecto, entonces mañana me lo entrega y se lo recibo. Pero es que conste una oportunidad. Sí, claro, profe, muchas gracias. Entonces, el alumno pasó a su clase y tuvo la clase. Luego entonces pasa la semana y llega la segunda entrega. Y ahora ya no era un alumno, eran 5. Profe, tuve un problema, me atrasé. Bueno, ya entréguenmelo. Dentro de 2 o 3 días, les doy 3 días más y me lo entregan. Y, ya, profe, gracias, Dios lo bendiga. Tercera entrega, tercer trabajo. Ya no eran 5, eran más de 10. Que llegaron todos con su disculpa. Profe, con el rabo entre las piernas. Profe, disculpe, profe. Ya, bueno, dice él, les acepto, entréguenme el trabajo sin falta. Dentro de 2 días yo se lo voy a estar esperando, me lo entregaré en la oficina. Sí, profe, sí. Y en eso él está, cuando de repente llega el alumno, el primer alumno justamente el que atrasó por primera vez el trabajo, y llega simplemente y pasa a sentarse sin darle una explicación. Muy reformado él. Y pasa y se sienta ahí a sentarse. Y entonces Paul dice que por dentro le ardió una ira, así el fuego del Sinaí. La Shekinah le ardió por dentro. Y él se indigna y dice, oiga usted, alumno Gandolfo. No, Gandolfo nunca ha hecho eso. Justamente por eso lo uso él de ejemplo. Oiga usted, su trabajo. Y el alumno le dice, profe, ¿se lo traigo en 2 días? Doble ira. Le dice, no, la fecha era hoy. Así que si usted no me lo entrega hoy, tiene un 1. Y le pone un 1. Pero, profe, le dice el alumno, eso es injusto. Entonces Sproul dice, tienes razón, es injusto. Así que te voy a borrar todas las notas anteriores y todas tienes un 1. Y lo mismo para todos los que trazaron sus trabajos. Y a todos les puso un 1. Porque eso es justicia. ¿Quieres justicia? ¿Quieres que se te trate de manera justa? Prepárate para el fuego del infierno. Porque eso es lo que tú y yo merecemos. ¿Están seguros que quieren justicia? Debemos tener cuidado con lo que pedimos, exigimos y demandamos. Nos creemos muy buenos y no lo somos. Nos creemos muy santos y no lo somos. ¿Y qué empieza a ocurrir? Empezamos a pensar que todo esto que es gracia es un derecho. Cuando en realidad solo ha sido gracia sobre gracia sobre gracia que Dios ha derramado misericordiosamente. Entonces, ¿dónde queda el winner? ¿Ah? ¿Dónde queda el winner? Se va el winner. ¿Sí? ¿Qué pasa con el winner de Axel Kaiser? Al hoyo. ¿Y qué pasa con el reclamador de derecho de Mayol? También se va al hoyo. Ni Kaiser ni Mayol, hermano. Cristo. Que te dice, eres nada, eres nadie. Delante del Señor, solo merecedor de condenación. Delante del Señor debiste haber estado ardiendo en el infierno hace años. Y sigues aquí. Y Dios sigue teniendo paciencia. ¿Por cuánto tiempo más tendrá esa paciencia? No lo sabemos. ¿Habías tomado conciencia de eso? Y tú dices, no, pero ahora estoy yendo a la iglesia. No, pero ahora estoy dando mi diezmo. Eso tiene que contar en algo. No cuenta en nada. Tus buenas obras no tienen capacidad para salvarte de tu pecado y de tu condenación. Decía Jonathan Edwards, un gran predicador, que es como si esperar que una tela de araña pueda firmar una roca que viene cayendo. Así son tus buenas obras ante el peso de tu pecado. No pueden soportarlo. El peso de tu pecado te hace merecedor del infierno y hace rato. ¿Qué misericordia Dios ha tenido? Entonces, ¿qué ocurre? De repente Dios deja ver así como un pequeño atisbo, una pequeña, deja ver así como una puntita, un poquito de su justicia. Un poquito así. Un problema de salud. De repente se asoma un poquito de justicia del Señor. Pierdes el trabajo. De repente se asoma un poco de la justicia de Dios. Un ser amado, un ser querido, lo pierdes. De repente se asoma un poquito de la justicia de Dios, que deja que tu pecado, en vez de refrenarlo, le da rienda suelta para que veas la profundidad de tu pecado. No sé qué es lo que Dios ha hecho en este último tiempo en tu vida, pero ves un poquito de ese atisbo de justicia
y los Barça nos ponemos a reclamar. ¿Pero cómo? ¿Pero por qué? ¿Qué he sacado con servirte? ¿Qué he sacado con quererte? Decimos Violeta Parra. Ahí nos acordamos de Violeta Parra. Con adorarte, con venir a la iglesia, ¿para qué? ¿De qué me ha servido? Perdemos todo concepto de la realidad. Tenemos la realidad totalmente distorsionada. Si no somos merecedores de nada, entonces ¿cómo mi corazón no va a ser manso cuando yo de verdad reconozco mi verdadera condición ante Dios? Es natural un corazón manso cuando realmente ese corazón está consciente de su condición ante Dios. Y esto es un desafío para todos nosotros, ¿no? Demasiado tiempo, de demasiadas maneras, demasiadas veces, yo ando exigiendo que se me trate conforme a lo que yo pienso que es mi dignidad. ¿Cuánto peco yo contra el Señor en esta manera? ¿De qué maneras tan terribles peco? El Señor aquí me dice a mí, y también a ti en esta hora, que hay bienaventuranza en la humildad de corazón. Y tal cual como en las bienaventuranzas anteriores, esta humildad de corazón no es gratuita. Claro, cualquiera diría, bienaventurados los humildes, porque ellos serán campeones. No. No es bienaventurados los campeones, no es bienaventurados los winners, no. No es bienaventurados los que exigen y demandan sus derechos, no. Bienaventurados los mansos, los que tienen su corazón aquietado y que esperan en Dios. Bienaventurados ellos. ¿Por qué? ¿Por qué? Tiene que haber una razón. Jesús nos da una razón siempre. ¿Cuál es la razón aquí? Porque recibirán la tierra como herencia. Existen algunos comentaristas bíblicos o teólogos que lamentablemente aquí equivocan el camino gravemente. Dicen algo así, dicen que Jesús en el Sermón del Monte está proponiendo toda una nueva ética que contradice la ética del Antiguo Testamento. Tal vez ustedes han escuchado eso. Falso, mentira, es absolutamente falso. Lo que Jesús está haciendo en el Sermón del Monte, en todo el Sermón del Monte, las bienaventuranzas y todo lo demás, Él hace todo lo contrario. Lo que Él hace es hacer una síntesis de lo mejor de la ética del Antiguo Testamento. Él hace una depuración para mostrarnos lo mejor de la ética del Antiguo Testamento. Y para eso yo te voy a invitar a que abras tu Biblia. Vean a acompañar en la Biblia ya. En el Salmo 37. Y fíjense cómo este Salmo 37 nos habla claramente y con mucho más detalle lo que dice Jesús. Bienaventurados los humildes de corazón, porque ellos son los que heredarán la tierra. Uno pensaría lo contrario, ¿no? Qué contracultural esto. ¿Quién va a vencer en la tierra? Bueno, los más bacanes que vencen, los más fuertes, ¿o no? Los más winners, esos vencerán. No, dice que los mansos, los humildes de corazón, ellos heredarán la tierra. Mira lo que dice el verso 1 adelante, Salmo 37. No te irrites a causa de los impíos, ni envidies a los que cometen injusticias. ¿Por qué? Porque pronto se marchitan como la hierba. Yo soy igual de ustedes, que ustedes, pero poderoso. ¿Y cuál es la verdad? Que pronto se marchitará como la hierba. Que pronto se secará como el verdor del pasto. Confía en el Señor y haz el bien. Este es el resumen. A mí me encanta cómo Dios nos propone una vida simple. ¿De qué se trata? ¿Cuál es el código de un campeón? El código de un campeón es este. Confía en el Señor y haz el bien. Confía en el Señor y haz el bien. Porque Dios está mirando. Y delante del Señor no pasa desapercibido. Establécete en la tierra y mantente fiel. Establécete en la tierra y mantente fiel. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Me encanta este versículo. Hace años atrás había una canción de Marcos Witt que decía esto, ¿no? Oh, ven y deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. En aquellos buenos tiempos de Marcos Witt, ¿cierto? Cuando todavía era Anakin, cuando no se había pasado al lado oscuro de la fuerza y componía lindas canciones. Y ahí entonces Él cantaba esto. Deleítate en el Señor y Él te... Y hay gente que entiende pésimo este versículo. Dice así, deleítate en el Señor y Él te concederá el auto del año. Deleítate en el Señor y Él te concederá una casa más grande. Deleítate en el Señor y vivirás en el barrio que siempre soñaste vivir. No.
Dice, deleítate en el Señor, o sea, que tu deleite sea Él, que tu deleite sea su presencia, que tu deleite sea su amor, que tu deleite sea la gracia que Dios te mostró en Cristo. Y entonces, el auto del año, la casa más grande, el barrio soñado, ya no tendrán más importancia. Ni siquiera vas a pedir por eso. ¿Sabes lo que vas a pedir? Más santidad, más gozo en su ley, más deleite en obedecerle. Eso vas a empezar a pedir. Tus peticiones van a cambiar. Y tus peticiones van a ser como si tu corazón latiera al mismo ritmo del corazón de Dios. Y entonces Él te concederá las peticiones porque tú vas a pedir conforme a su voluntad. Eso es lo que está diciendo el verso 4. Primero, deleítate en el Señor. Porque si tu deleite es Él, entonces lo que tú pidas será conforme a la voluntad de Él. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Hará que tu justicia, a su tiempo, resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol de mediodía. Guarda silencio. Aquí está hablando de mansedumbre directamente. Aquí está hablando incluso de una conducta de mansedumbre. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros que maquinan planes malvados. ¿Te ha pasado eso? Pero si esa persona es mala. Pero si esa persona hace daño a otro. Pero si ese es un abusador. Pero si ese es un ladrón. Pero si ese es un sinvergüenza. ¿Cómo es posible que les vaya bien? Si tú te has cuestionado eso alguna vez, te digo que eso aparece en la Biblia varias veces. Existe otro salmo que ustedes se van a acordar porque son los mismos números, pero al revés, 73. El Héctor seguro se acuerda porque es disléxico. 37 y 73 tienen un tema parecido ahí, Héctor, así que no se te va a olvidar eso. Así que da lo mismo el cual leí cuando llegué a tu casa, va a ser el mismo tema. Salmo 37 o Salmo 73 también nos cuenta sobre esto. Pero estamos en el 37, no se vayan al 73 todavía. Refrena tu enojo. Abandona la ira. No te irrites, pues esto conduce ¿a qué? Al mal. Esto conduce al mal. Porque los impíos serán exterminados. Pero los que esperan en el Señor, ¿qué cosa? Heredarán la tierra. Es casi literal lo que Jesús dijo, ¿no? ¿Se dan cuenta por qué esos compadres que dicen que Jesús en el Sermón del Monte está contradiciendo el Antiguo Testamento no cachan nada? Parece que no leyeron el Antiguo Testamento. O lo leyeron con mucho perjuicio porque no se dieron cuenta que esto ya está presente en el Antiguo Testamento. Los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Dentro de poco, los malvados dejarán de existir. Por más que los busques, no los encontrarás. Pero los desposeídos heredarán la tierra y disfrutarán de gran bienestar. Los malvados conspiran contra los justos, crujen los dientes contra ellos, pero el Señor se ríe de los malvados, pues sabe que les llegará su hora. Dios se ríe. Ahí está el texto para que lo guarden. O sea que le dice que Dios está siempre serio todo el tiempo. No, ahí está, Dios se ríe. 14. Los malvados sacan la espada y tensan el arco, porque así son los malvados, ¿no? Ellos siempre se indignan y cuando se indignan se van en lloro al tiro. ¿Qué va? ¿Qué tanto va? Tensan el arco. ¿Cómo? Suena bien eso de tensar el arco, ¿no? Aquí te tenso mi arco y ¿qué tanto? A poca luz. Para abatir al pobre y al necesitado. Para matar a los que viven con rectitud. ¿Pero qué ocurrirá? 15. Su propia espada les atravesará el corazón y su arco quedará hecho pedazos. Más vale lo poco de un justo que lo mucho de innumerables malvados. ¿Tú sabías eso? ¿Tú sabes que esto es una verdad? Esto es literalmente verdad. ¿Tú sabes eso? Porque el justo con poco es más feliz. El malvado puede ser riquísimo y nunca se sacia. Siempre le parece poco. ¿Han visto eso? Su corazón está infeliz. Pero el justo, ahí está. Pancito tostado y mate. No hay para más. Pero ¿cómo está? Feliz, gozoso. Gracias, Señor. Y su corazón se deleita en Dios. Más vale lo poco de un justo que lo mucho de innumerables malvados. Porque el brazo de los impíos será quebrado, pero el Señor sostendrá a los justos. El Señor protege la vida de los íntegros y su herencia perdura por siempre. En tiempos difíciles serán prosperados. En épocas de hambre tendrán abundancia. Los malvados, los enemigos del Señor, acabarán por ser destruidos. Desaparecerán como las flores silvestres. Se desvanecerán como el humo.
Los malvados piden prestado y no pagan. Pero los justos dan con generosidad. ¿No les parece interesante esto? Muchas veces el malvado, teniendo muchas riquezas, caramba que le cuesta a veces incluso dar el diezmo. Caramba que le cuesta ser generoso. ¿Y qué pasa con esa hermana, a veces de edad, que vive de un montepío, fielmente entrega su diezmo? Y más encima, si se le pide una ofrenda extra, da una ofrenda extra. Vamos a mandar a los niños al campamento. Y ahí está la viejita. ¡Fa! Se pone con los niños para el campamento. El justo da con generosidad. Los benditos del Señor heredarán la tierra, pero los que Él maldice serán destruidos. El Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Podrá tropezar, pero no caerá, porque el Señor lo sostiene de la mano. Miren esto que dice aquí. He sido joven y ahora soy viejo, pero nunca he visto justos en la miseria, ni que sus hijos mendiguen pan. El Señor no dice que vas a enriquecer. Puede que sí, puede que no. Eso está en la soberana voluntad de Dios. Pero una cosa es segura, no te faltará el pan. No te faltará lo necesario. Y el Señor hasta aquí te ha dado lo necesario, ¿no? El Señor te ha sustentado. Prestan siempre con generosidad. Sus hijos son una bendición. Apártate del mal, por lo tanto, y haz el bien, y siempre tendrás donde vivir. Porque el Señor ama la justicia y no abandona a quienes le son fieles. El Señor los protegerá para siempre, pero acabará con la descendencia de los malvados. Los justos heredarán la tierra y por siempre vivirán en ella. La boca del justo imparte sabiduría y su lengua emite justicia. La ley de Dios está en su corazón y sus pies jamás resbalan. Los malvados acechan a los justos con la intención de matarlos, pero el Señor no los dejará caer en sus manos, ni permitirá que los condenen en el juicio. Pero tú espera en el Señor y vive según su voluntad, que Él te exaltará para que heredes la tierra. Cuando los malvados sean destruidos, tú lo verás con tus propios ojos. He visto al déspota y malvado extenderse como cedro frondoso, pero pasó al olvido y dejó de existir. Lo busqué y ya no pude encontrarlo. Observa a los que son íntegros y rectos. Hay porvenir para quien busca la paz, pero todos los pecadores serán destruidos. El porvenir de los malvados será el exterminio. La salvación de los justos viene del Señor. Él es su fortaleza en tiempos de angustia. El Señor los ayuda y los libra de los malvados y los salva, porque en Él ponen su confianza. Confía en el Señor y haz el bien. El Señor, cuando está diciendo que heredarán la tierra, ¿a dónde nos está invitando a poner la mira? No en las próximas elecciones. El Señor nos está diciendo, mira el regreso de Cristo. Mira ese día final, cuando toda impiedad será juzgada. Mira ese día final, porque en ese día no habrá quien y no habrá nadie que escape de la justicia del Señor. ¿Y qué va a pasar con nosotros, que somos pecadores igual? Que porque hemos creído en el Señor, tendremos un abogado que nos representará y nos defenderá, a Jesucristo el justo. Y Jesucristo nos cubrirá con su justicia y cubiertos de su justicia nos presentará puros, limpios y sin manchas del tribunal de Dios en aquel día. Pero los que no confiaron en el Señor, los que confiaron en sí mismos, en sus fuerzas, en su astucia, en su inteligencia, en sus recursos, en sus riquezas, todos los que no confiaron en el Señor, ese día sufrirán el castigo eterno. Y ese día viene pronto. Así que tú mantente. Confía en el Señor y haz el bien. No dejes de hacerlo. Confía en el Señor y haz el bien. Porque los que heredarán la tierra no son los winners. Los que heredarán la tierra son los mansos. Los que esperan en el Señor. Los que esperan que Dios haga. Los que confían en el actuar de Él. Los que confían en el brazo poderoso de Jehová y no en su propio brazo. Entonces aquí está el secreto de la verdadera mansedumbre. En primer lugar, mirar mi propia condición. No soy digno de nada, ni del aire. Y en segundo lugar, mirar la gloria venidera, porque Cristo vendrá pronto. Y cuando Él venga, no habrá ningún impío que se salvará ese día. Todos recibirán su condenación. Y los que creemos en Él, reinaremos con Él. Gobernaremos sobre la tierra, reinaremos sobre la tierra.
y heredaremos la tierra junto con Cristo. Y ese día viene pronto, antes de lo que nosotros pensamos, antes probablemente de lo que imaginamos. El Señor viene pronto. No tenemos que perder la esperanza en su regreso, porque es un hecho, es una realidad. Así como Cristo vino por primera vez, derramó su sangre en la cruz y se levantó de los muertos al tercer día, con esa misma absoluta certeza, ten claro que el Señor volverá en las nubes y todo ojo le verá. Y cuando Él vuelva, nada se ocultará delante de sus ojos. Y cuando Él vuelva, todos se presentarán delante de su tribunal. Y cuando Él vuelva, todo impío, todo incrédulo será juzgado dura y severamente. Y los que han creído en Él recibirán recompensa por gracia. Porque es gracia. Recibirán vida y felicidad eterna por gracia. Nadie que fue contigo pasará desapercibido ese día. Entonces, ¿dónde está puesta tu esperanza? ¿En el sistema judicial? Mejor que no. Mejor que no. Pon tu esperanza en Cristo. Él es el juez justo. Y Él traerá justicia en ese día. Confía en Él. Y Él hará. Confía en el Señor y haz el bien. Así de simple, ¿no? Es el estilo de vida que Dios nos propone. Confía en Jehová y haz el bien. Y lo demás, Él lo hará. Amén. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu esperanza.